Durante meses, el palacio permaneció en silencio. Los rumores de transición resonaban por Westminster, pero el rey Carlos no dijo nada hasta entonces. En una reunión privada, sin audífonos, cámaras ni corona, Carlos finalmente tomó la decisión que los observadores reales habían anticipado durante tanto tiempo. Con su salud deteriorándose y el favor público decantándose hacia los príncipes Guillermo y Catalina, el rey firmó una carta sellada que marcaba el discreto inicio de una histórica entrega del trono. Se fijó la fecha de la coronación de Guillermo, elegida no por asesores, sino por la propia princesa Ana. Y así, sin más, comenzó una nueva era real. No con un rugido, sino con un susurro. El turno de silencio en Clarence House. Comenzó sin ceremonias, sin comunicados de palacio, sin filtraciones a los medios, solo una mañana tranquila en Clarence House, donde 3 miembros de la realeza se sentaron solos en una sala soleada que había presenciado décadas de decisiones reales. El rey Carlos, con aspecto más delgado, más introspectivo, llamó a la princesa Ana y al príncipe Guillermo, los únicos en quienes confiaba para escuchar lo que iba a decir. No había personal presente, ni cuadernos, ni asesores observando desde las paredes, solo familiares. La voz de Carlos era tranquila, casi demasiado tranquila. Pero sus palabras no flotaron. Aterrizaron. La corona debe ir donde perdure, dijo, con la mirada fija en William. La habitación quedó en silencio. Ana miró a su hermano, captando en silencio la intensidad del momento. Notó cómo le temblaban ligeramente las manos al tomar una carta sellada de la mesita de noche. Sus dedos, antes firmes incluso en el dolor, ahora temblaban lo justo para delatarlo. Colocó la carta sobre el escritorio, una notificación formal de intenciones, no una abdicación, sino una declaración. La señal de que la monarquía se preparaba para avanzar más allá de él. Carlos no usó la palabra abdicar. No le hacía falta. Su mensaje era inconfundible. No era una despedida. Era una reverencia discreta, el principio del fin de un reinado que siempre se había sentido como un puente más que como un trono. Anne se inclinó ligeramente hacia adelante mientras Charles firmaba la carta. Su instinto le decía que lo calmara, pero no se movió. Sabía que era algo que él tenía que hacer. No hubo aplausos, ni lágrimas repentinas, solo silencio. Pero dentro de ese silencio se produjo un cambio tan profundo que pareció deformar el aire de la habitación. La reunión duró 20 minutos, pero lo que presagiaba se escucharía a través de generaciones. Al salir, William se quedó en la puerta, con la mirada fija en su padre. No dijo ni una palabra, pero Charles sí. «¿Estás listo?», dijo, y luego añadió casi para sí mismo, «Ni siquiera lo sabes». ¿Por qué Charles esperó tanto? Charles había esperado casi toda su vida. Esperó como un niño, de pie junto a su madre durante las coronaciones y las giras. Esperó como un príncipe que vivía a la sombra de la reina Isabel II. Música, asistía diligentemente a compromisos que rara vez llegaban a los titulares. Y cuando finalmente ascendió en septiembre de 2022, el momento no llegó con triunfo, sino con somnolencia. Siempre se había esperado que su reinado fuera breve, no en duración, sino en propósito, un monarca de transición, un estabilizador. Y así, esperó de nuevo. Esperó durante las consecuencias de Harry y Meghan, las cicatrices de la desgracia del príncipe Andrés y los cambios en la opinión pública. Esperó durante la pandemia, durante los cambios en los calendarios reales, durante el peso emocional del entierro de su madre. Pero lo que cambió su rumbo no fue la presión política ni los índices de aprobación. Fue Catalina. Cuando la princesa de Gales comenzó a retirarse discretamente de sus funciones públicas a principios de 2024, corrieron rumores. Pero dentro del palacio, Carlos era uno de los pocos que conocía la verdad. Ella se encontraba mal. Los detalles se mantuvieron en secreto, pero el impacto en la familia fue innegable. Carlos observó cómo Guillermo avanzaba, no con ambición, sino con convicción. Mientras Catalina luchaba por recuperar sus fuerzas, Guillermo asumió el peso de la monarquía sin que nadie se lo pidiera. Llenó huecos. Pronunció discursos. Estudió el barco con una especie de autoridad natural que Carlos siempre había deseado desarrollar. Fue entonces cuando la decisión empezó a tomar forma. No se trataba de edad ni de legado. Se trataba de la oportunidad.
Esa que solo se aclara cuando te has pasado la vida esperando el momento oportuno. Y en ese instante, Charles vio algo inesperado. Claridad. No quería dejar atrás el ruido. Quería dejar atrás el orden. Una fuente cercana a Clarence House compartió más tarde que no quería desaparecer durante el caos. Quería entregar el control en paz. Y eso fue exactamente para lo que empezó a prepararse. No una salida dramática, sino un cambio elegante. Tras bambalinas, todo se movía. La transformación silenciosa de Williams. El público no lo notó al principio. No hubo declaraciones audaces, ni declaraciones reales sobre cambios de roles. Pero tras las puertas del palacio, algo había empezado a cambiar. Y quienes observaron de cerca lo vieron en la postura del príncipe Guillermo. Tras el funeral de la reina Isabel, hubo una sutil evolución. Guillermo ya no se comportaba como un príncipe en espera. Sus movimientos se volvieron más decididos, su lenguaje más mesurado. Había en él una quietud que no había estado presente antes, no fría, sino controlada. Y cuando la salud de Carlos empezó a flaquear en 2023, Guillermo intervino discretamente. Empezó a asistir a las reuniones informativas estatales semanales, primero con ayuda de un asistente, luego solo. Se reunió con representantes de la Commonwealth, presidió comités y sustituyó a su padre en eventos públicos. Para finales de 2024, fuentes cercanas afirman que Guillermo ya ejercía la función de soberano en todo, menos en el nombre. No buscó la fama, pero ésta lo alcanzó de todos modos, sobre todo cuando pronunció un discurso inaugural en el servicio del Día de la Commonwealth de 2025. Sus palabras fueron sencillas, pero su discurso fue majestuoso. Los periodistas lo describieron como digno de un rey. Un titular decía, "El aire avanza y no mira atrás". Desde Windsor, Carlos observaba la transmisión en silencio y reflexionando. Según alguien presente esa noche, dijo en voz baja, "Ya está listo". Ni siquiera lo sabe. Pero quizá Guillermo sí lo sabía en el fondo, no en el sentido tradicional de la ambición, sino en la forma silenciosa en que había empezado a asumir el papel. No se vistió de otra manera. No cambió su título. Pero su presencia era innegable. Sus palabras tenían peso. Sus gestos parecían calculados, no para impresionar, sino para estabilizar. No fue una toma de poder. Fue una transformación. Y como la mayoría de los verdaderos cambios de poder, ocurrió tan gradualmente que la mayoría no se dio cuenta de que ya estaba hecho. Ana, la guardiana de la fecha. Era Ana quien manejaba el calendario, no los cortesanos ni los planificadores de palacio. Fue la princesa real, la mano más confiable de la monarquía, a quien se le pidió discretamente que eligiera la fecha de la coronación. Aceptó la tarea con su habitual calma. Pero sus allegados sabían la importancia que conllevaba. Para Ana, no se trataba solo de la sincronización. Se trataba de simbolismo, ritmo y de recordar que la corona no solo se lleva. Se porta. Revisó los archivos reales, hojeando diarios y recortes de prensa del reinado de su madre, incluso de sus abuelas. Estudió coronaciones pasadas, bodas reales y momentos de unidad nacional. Pero la fecha que finalmente marcó no pertenecía a ningún monarca. Pertenecía a Catalina. En 2012, la duquesa de Cambridge, aún nueva en la vida real, salió sola por primera vez. Sin Guillermo, sin acompañantes, solo visitando un hospicio infantil en un pueblo tranquilo. Fue sencillo, humilde, pero algo en ese momento le quedó grabado. Catalina no había sido regia. Había sido humana. Ana recordaba aquella visita, y al elegir la fecha de la coronación, eligió el aniversario de aquel compromiso, no porque fuera grandioso, sino porque significaba algo. A puerta cerrada,
Ana hablaba poco. Pero en su diario privado, una línea destacaba: esto no es un comienzo. Es el cumplimiento silencioso de una promesa. Esa entrada nunca se haría pública. Pero la decisión que marcó pronto lo cambiaría todo. El público ha estado observando. Mientras las decisiones se tomaban en privado, el público había estado observando durante años, no a través de los canales oficiales, sino a través de la lente del comportamiento, el tono y la presencia. Tras la turbulencia de las entrevistas de Harry y Meghan, tras los titulares en torno al príncipe Andrés, muchos asumieron que la monarquía había perdido su equilibrio. La confianza había decaído. Los índices de aprobación eran precarios. Pero algo se había ido reconstruyendo lentamente. No fue la política lo que la resucitó. Fue la gente. Guillermo y Catalina apareciendo donde importaba, hablando con franqueza, manteniéndose unidos cuando la institución flaqueaba. Su visita a un albergue para personas sin hogar en Birmingham. El regreso de Catalina a la vida pública durante el desfile del estandarte en 2024. Su rostro pálido pero resuelto. Pequeños actos, grandes ecos. A principios de 2025, las cifras lo contaban todo. El 68% de los británicos afirmaba preferir a Guillermo en el trono antes que a Carlos. Pero más que eso, el ánimo había cambiado. Por primera vez en años, la monarquía no se sentía distante. Volvía a sentirse visible, personal, más nítida. Un comentarista lo llamó el giro del pueblo. Un cambio de rumbo en el sentimiento nacional, no forzado ni planificado, sino merecido. Los conocedores del palacio sabían que el impulso no podía ignorarse. El público no pedía permiso. Ya abrazaban el futuro. Y la corona, por pesada que fuera, ya empezaba a moverse. El legado de Diana se cierne sobre la transición. Incluso mientras se hacían los planes, incluso mientras se elegían las fechas y se firmaban las cartas, un nombre flotaba en cada conversación. Diana. Nunca se habló de su presencia formalmente. Sin informes ni homenajes, pero su espíritu flotaba en la sala en todo momento. Guillermo se convertía en el centro de atención cada vez que Catalina entraba en una reunión. Cada vez que un titular describía la nueva monarquía como más humana, más emotiva, más conectada. La huella de Diana estaba ahí. Para Carlos, su recuerdo había sido complejo. Una sombra que lo seguía en cada discurso público, en cada visita de Estado. Pero algo cambió en 2025. En la ceremonia del domingo de conmemoración, Carlos se paró frente al cenotap, con voz firme pero contenida, y por primera vez la mencionó por su nombre. Hay dolor que nunca se desvanece, dijo. Fue una sola línea, pero fue suficiente. La fecha de la coronación, elegida por Ana, no solo se refería al legado de Catalina. También se trataba de Diana. Un discreto guiño a la mujer que una vez fue considerada la princesa del pueblo, ahora finalmente recibida en espíritu por la institución real que antes no le hacía espacio. Durante una de las primeras sesiones de planificación, Catalina lució los pendientes de zafiro de Diana. No hubo anuncio ni pie de foto, pero la prensa lo notó, y también el pueblo. No se trataba solo de una coronación. Era una corrección, un momento para reconocer que la historia de Diana no había terminado en tragedia. Había continuado en silencio a través de su hijo, a través de la mujer que él eligió, a través de la institución que por fin aprendió a ablandarse sin romperse. Y esta vez, la corona no la excluía. La impulsaba hacia adelante. Catalina, la llama inquebrantable a pesar de los rumores, los susurros y la dura mirada del escrutinio mundial. Catalina, princesa de Gales, permaneció inmóvil. No silenciada por el escándalo, ni escabulléndose del deber, sino por decisión propia. Cuando se retiró de sus compromisos públicos a principios de 2024, la preocupación se extendió rápidamente por la prensa. Los titulares se volvieron ansiosos, especulativos, en algunos casos, crueles. Las fotos fueron analizadas a fondo. Las redes sociales se llenaron de teorías. Y durante todo el proceso, el palacio apenas dijo nada. El mundo esperaba. Pero cuando llegó el desfile de la bandera ese junio y Catalina finalmente dio un paso al frente una vez más, con una expresión serena y un abrigo pálido y estructurado que reflejaba la luz del verano, todo cambió. Ella no habló. No lo necesitó.
Simplemente se quedó junto a William, con sus hijos cerca, y la multitud estalló en aplausos que parecían menos celebración y más alivio. Había vuelto. Serena, firme, presente. Y en esa quietud, algo más profundo se había revelado. No era solo un regreso. Era una reintroducción. A puerta cerrada, la princesa Ana lo resumió a la perfección. Ha contribuido más a la corona con su silencio que otros con sus discursos. Era un marcado contraste con el ruidoso mundo exterior, donde la influencia a menudo se medía por el sonido, no por la quietud. Pero la tranquila determinación de Catalina había trascendido las voces más fuertes, no con fuerza, sino con gracia. Lo que muchos habían descartado como decorativo, se había revelado como algo definitorio. Catalina había soportado algo que pocos comprendían, una tormenta personal que el palacio decidió no narrar públicamente. Y, sin embargo, emergió no disminuida, sino refinada, no más ruidosa, sino más clara. Al comenzar los planes para la coronación de Guillermo, fue Ana quien insistió en que la fecha elegida tuviera un significado personal, no por protocolo, sino por simbolismo. Lo encontró en un momento que la mayoría había olvidado. Una visita en solitario a un hospicio infantil en 2012. El primer evento oficial de Catherine sin William a su lado. Sin flashes, sin titulares, solo palabras cariñosas dirigidas a padres en duelo. Un momento de verdadero servicio, no de espectáculo. Anne eligió esa fecha no porque apareciera en los titulares, sino porque causó una gran impresión ahora, en 2025, incluso el vestuario de Catalina había empezado a hablar su propio idioma. Atrás quedaron los looks a la moda. En su lugar, abrigos estructurados, tonos pastel suaves y perlas, antaño favoritos de la reina Isabel II. Su moda ya no seguía los tiempos. Era un reflejo del trono, y el público lo notó. Las encuestas mostraban un creciente sentimiento de que Catalina representaba el futuro de la monarquía más que cualquier título o corona. Se había convertido en algo excepcional. La constante en el caos, el ancla en el viento, la voz serena pero inquebrantable que no necesitaba volumen para ser escuchada. Ya no era solo la futura reina consorte. Era simple y poderosamente la llama inquebrantable. La que iluminaba el camino mientras otros buscaban dirección, la que llevaba la historia, no sobre sus hombros, sino en su quietud. El último acto de Carlos como monarca. No había trono, ni silla dorada, ni alfombra roja, ni orquesta real esperando para interpretar Dios salve al rey. En cambio, había un tranquilo salón dentro de Sandringham House, soleado y tranquilo, donde el rey Carlos III se sentó con Guillermo y Catalina para el té de la tarde. Era el 30 de marzo de 2025. Una fecha que nadie fuera del círculo familiar recordaba, y sin embargo, una que algún día viviría discretamente en las páginas de la historia real. El ambiente no era sombrío, pero tampoco alegre. Era ese inusual punto medio, reverente, real, humano, el tipo de momento que los libros de historia tienden a pasar por alto, pero que la gente recuerda para siempre. Carlos había decidido no involucrar al SIDA. Nada de secretarios privados, ni funcionarios, solo familia. Un juego de té de plata reposaba sobre la mesa, pulido, pero no nuevo. Carlos sirvió el té él mismo, uno para Guillermo, otro para Catalina y, finalmente, otro para sí mismo. Sus manos temblaban ligeramente al hacerlo. El temblor había ido y venido durante el último año desde su diagnóstico de cáncer en 2023, un recordatorio de que el tiempo, incluso para un rey, no espera. Catherine lo miró brevemente a los ojos y le ofreció una sonrisa suave y cómplice, de esas que lo dicen todo sin decir una palabra. William se sentó erguido, firme, pero visiblemente callado. Sabía que este momento llegaría. Sin embargo, saberlo y vivirlo eran dos cosas completamente distintas. Charles tomó un sobresellado que había estado en el alféizar de la ventana junto a él. La abrió, sacó la carta de intención y la firmó con sumo cuidado. No se invitó a fotógrafos de prensa. No se grabó ninguna grabación oficial. No habría ceremonia, ni pompa, ni entrega pública. Solo una línea discreta en la circular privada del tribunal registró el acto esa misma noche. Y, sin embargo, en ese instante, algo profundo cambió. Este fue su último acto, no como gobernante, sino como padre de la corona.
Después de doblar los papeles y volver a guardarlos en el sobre, Carlos miró a su hijo. Hubo una pausa. No dramática, solo lo suficientemente larga como para parecer real. Entonces dijo, parece que todo está cambiando. Un suspiro y luego, suavemente, pero, de alguna manera, nada ha cambiado. William la describiría más tarde como la conversación que lo cambió todo, pero que parecía que nada había cambiado. No hubo despedida porque no la necesitaba. Charles no iba a desaparecer. Seguiría asistiendo a eventos clave. Seguiría entre bastidores, aconsejando, escuchando y guiando como solo alguien que había pasado toda una vida esperando podía hacerlo. Pero en esa habitación, con la luz del sol derramándose sobre los viejos muebles de madera y 3 tazas de té enfriándose en la mesa, Charles silenciosamente dejó de ser el hombre con una corona en su cabeza, y se convirtió en el hombre que transmitía un reino que había esperado heredar toda su vida, y ahora por fin tenía el coraje y la paz para dejarlo ir. El efecto dominó global. Mientras Gran Bretaña se preparaba en silencio, el resto del mundo ya había empezado a observar, no con titulares ni etiquetas, sino con silenciosa anticipación. El cambio en el corazón de la monarquía era sutil, casi invisible. Pero quienes comprendían el peso global de la institución sabían que algo extraordinario estaba sucediendo. Tras bambalinas, los líderes de toda la Commonwealth fueron alertados discretamente. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda, solo se informó a unos pocos. 3 altos funcionarios de cada gobierno, todos bajo estrictas órdenes verbales de no decir nada. No se trataba de actualizaciones públicas. Eran rumores históricos compartidos solo con quienes comprendían las implicaciones. La redacción fue cuidadosa pero clara. Se está escribiendo un nuevo capítulo. Prepárense para la transición simbólica. En Ottawa, los funcionarios comenzaron a revisar los documentos del protocolo. En Canberra, se reabrieron discretamente las conversaciones sobre la actualización de los diseños de la moneda y el franqueo. Y en Wellington, los asesores revisaron la línea de protocolos de sucesión para eventos ceremoniales. No se anunció nada, pero todo avanzaba. En Londres, la ondulación había alcanzado las más altas esferas del gobierno. En el número 10 de Downing Street, el primer ministro Rishi Sunak fue invitado a una sesión a puerta cerrada con 2 altos funcionarios de Enlace Real. Sin prensa ni informes, solo un sobre con la etiqueta personal. Lo abrió, leyó en silencio y solo formuló una pregunta. ¿Se siente preparado?, respondió. No tiene por qué sentirse preparado. ¿Lo está? Sunak luego calificó todo el proceso como una clase magistral de gracia constitucional. No solo por cómo se gestionó, sino por cómo se percibió. Mientras tanto, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a prepararse para lo que ahora parecía inevitable. Los corresponsales reales afinaron sus guiones. Se desempolvaron los archivos. Documentales sobre Carlos fueron extraídos discretamente de bibliotecas digitales y actualizados con un tono más definitivo. Al mismo tiempo, se añadieron imágenes de Guillermo y Catalina para destacar los momentos, no de la realeza, sino de la realidad. Clips de Guillermo ayudando a cultivar un huerto comunitario en Gales. Catalina arrodillada junto a un niño en una sala de oncología. Sus discursos sobre la soledad, la pérdida y el servicio, todo replanteado desde la perspectiva del futuro. Los titulares cambiaron casi de la noche a la mañana, de gobernará Carlos, ha comenzado la era de Guillermo. Incluso los críticos más acérrimos de la monarquía. Los periodistas que habían pedido su abolición se suavizaron repentinamente. No juraban lealtad, pero sí hacían una pausa. No hubo escándalo ni caos, solo una transferencia de identidad cuidadosamente planificada que se desarrollaba como una antorcha silenciosa que se apaga al anochecer. En las redacciones reales de Nueva York, París, Delhi y Tokio, los editores comenzaron a llamarlo por su nombre, una transferencia suave, pero poderosa. Un exreportero de Palacio, ahora jubilado, lo resumió sin dudarlo. Ya no se trata de ceremonia. Se trata de tono. Esta es la evolución de la monarquía. No a través del poder, sino a través del mensaje. Lo que el mundo observaba no era solo el cambio de corona. Era el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo, uno forjado no en el poder, sino en la presencia, la humildad y una comprensión profunda del peso del silencio. Y en ese silencio, el mundo lo escuchó todo. La coronación confirmada.
Una nación se prepara. En la mañana del 1 de mayo de 2025, el palacio finalmente habló. Se emitió un comunicado formal a través de la oficina de prensa del Palacio de Buckingham, programado para las 10 de la mañana en punto. La coronación de sus Altezas Reales, el príncipe y la princesa de Gales, tendrá lugar en la fecha oficial de primavera en la iglesia de la Catedral de San Pablo. Y con eso, todo cambió. Las campanas repicaron por todo Londres. La Unión Jack ondeó sobre Windsor. La Catedral de San Pablo se iluminó de azul rey. Multitudes se congregaron frente a las puertas, no en protesta, sino en una silenciosa celebración. Tras años de incertidumbre, el momento había llegado. No como una sorpresa, ni como un espectáculo, sino como una promesa cumplida. Ana no estuvo en la rueda de prensa. Pero la entrada de su diario de ese día se filtró más tarde, no oficialmente, sino discretamente, como suele ocurrir en palacio. Decía, están listos, y nosotros también. Esa misma tarde, Catalina dio una breve declaración televisada. Su voz era serena, firme, radiante de silenciosa fuerza. Llevamos el pasado con orgullo y el futuro con cuidado, dijo. Mientras la nación se preparaba, Carlos observaba desde Sandringham. Sin trono, sin títulos, solo un padre, con las manos juntas, un televisor parpadeando frente a él, por fin, paz en sus ojos. La corona no le había sido arrebatada. Le había sido entregada con cuidado, discretamente y en sus términos. Carlos no dimitió en medio de un escándalo o una crisis, sino en paz. La corona no cayó. Fue transferida. Y ahora, con Guillermo y Catalina preparándose para liderar, Gran Bretaña se encuentra al borde de un nuevo capítulo. No es una revolución, ni un reinicio, solo un legado que perdura con silenciosa fortaleza.